Hola a todos, yo soy Wendy y hoy, aparte de la limpieza en casa, quiero hacerte compañía compartiéndote una mini receta de merienda golosa hasta para los grandes de la casa. Estoy terminando de limpiar el desorden en la cocina. Recogí y puse en su lugar todo lo limpio de la lavavajillas y me puse a hacer una de las meriendas que hemos descubierto que nos gustan un montón. Voy a poner en función una lavadora de ropa oscura, para después dedicarme a las sábanas de aquí dentro. Estaré usando detergente líquido y un suavizante a la lavanda. Hoy hace un día perfecto para tender la ropa fuera. Hago rápidamente las camas y si te quedas y tienes un poco de paciencia, te enseño cómo hago la merienda de la que te hablé. Estas sábanas me gustan mucho. Aparte de que son muy fresquitas, tienen un diseño que me encanta. Tal parece que fue hecha por un niño. Nos levantamos temprano y ventilamos las habitaciones. Cambiar el aire de toda la casa en verano se siente muy bien. Aprovecho que el sol no da de esta parte y tengo las ventanas abiertas para que refresque todo. No toca hoy cambiar las sábanas. Lo hago solamente los fines de semana o si en la noche se suba. Entonces tiendo esta cama y hago lo mismo en la otra habitación. Con este plumero voy a quitar el polvo. Voy a pasarlo rápidamente porque todavía no he desayunado y ya me está dando hambre. Esto lo hago bastante rápido, ya que me ayuda el no tener tantas cosas ni tantos muebles en la habitación. A los espejos les paso con un limpiavidrios a base de amoníaco, con un pañito.
Estas sábanas, al igual que las de mi habitación, son bien fresquitas. Trato de tener para el verano completos de sábanas frescas, de colores y diseños vivos y refrescantes a la vista, o al menos así me parecen a mí. Acomodo los cojines y, como viste antes, en esta habitación voy también a pasar con el plumero por los muebles. Y en el hacerlo voy ordenando y recogiendo alguna que otra cosita que veo fuera de lugar. Bueno, vamos a la cocina, y así mientras yo desayuno con lo que preparé, te enseño cómo hago estas deliciosas galletas que últimamente en casa van por la mayor en las meriendas de por la tarde. Prepararlas no lleva tanto tiempo, y quienes tienen niños en casa les aseguro que se van a divertir en prepararlas. Son galletas de arroz. Tengo a disposición chocolate para derretir. Yo lo hago al microondas, aunque queriendo se puede hacer a baño marino. Y tengo también coco rallado, que si te gusta lo puedes añadir. Derretido el chocolate, lo voy a untar por una de las caras de la galleta y después espolvorearle un poco de coco rallado.
Lo ponemos a endurecer en una bandeja y ya estarían listas las galletas de arroz con chocolate y coco rallado. Yo las pongo en la misma bandejita en el refrigerador y una vez endurecido el chocolate las paso a un contenedor y las dejo en frío, porque nos gustan así, frescas con un té bien frío, así como las estoy comiendo ahora. Lo sé que no es nada del otro mundo, pero en vacaciones una merienda fresca, sencilla y preparada con cariño para los nuestros es una verdadera satisfacción, y más si son preparadas junto a los pequeñitos de la casa. Otro motivo, les damos un entretenimiento sano y delicioso. Dime en los comentarios si en casa tienes niños pequeños y si les gustan experimentar en la cocina y llenarse de chocolate en alguna que otra preparación. Voy a ponerme a pasar la aspiradora y a seguir con mis cosas. Y por hoy te agradezco que hayas pasado por aquí y nos vemos en el próximo vlog. Chao.